Bienvenidos a un nuevo episodio de Evolución Liberal. En este espacio, como ustedes saben, nosotros discutimos sobre principios e ideas fundamentales para el progreso humano, pero también hablamos sobre productos culturales. Y hoy quiero comentar con ustedes una película que estuvo muy de moda, sigue siendo importante. Me refiero a la producción de Netflix Don't Look Up, No mires hacia arriba, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, entre otras estrellas que todos conocemos. Bueno, esta película es una comedia, es una sátira política que lo que busca es atacar la negación que ciertos sectores hacen de conocimientos científicos en virtud de los cuales nosotros como especie estaríamos amenazados. Obviamente es una película que critica a la derecha norteamericana, al Partido Republicano. El trasfondo de lo que se intenta plantear ahí es el problema del calentamiento global. Sabemos que personas como DiCaprio han sido activistas en esta materia, un tanto hipócrita a veces porque viajan en su jet privado contaminando mucho más que por todo el mundo, predicando que hay que cuidar, ¿cierto?, las emisiones de CO2. Retratar el problema que enfrentamos como especie de cara al calentamiento global, que vendría siendo una amenaza que se cierne sobre los seres humanos y que a tal punto nos puede terminar produciendo una catástrofe generalizada, es decir, un apocalipsis. En esta película el apocalipsis se ve representado por un cometa, un asteroide, que descubren científicos y que se dirige hacia la Tierra. Hablan con la presidenta de la República, que es una persona muy frívola y que está viendo solamente sus intereses políticos de corto plazo y que termina siendo, y esta es la clásica caricatura en las películas que vienen inspiradas desde la izquierda, la empleada de un gran empresario que es un tipo vil, que lo único que le importa es el dinero y no si se va a acabar la humanidad o no, y prefieren hacer todo un plan donde al mismo tiempo ponen en riesgo la existencia del planeta y de la humanidad. Contenido de esta película hay una burla a lo que es Estados Unidos como potencia. De paso los chinos quedan bien como gente racional y razonable, que sí entiende el problema en el que estamos. Entonces es una película que claramente es sesgada políticamente a favor de la izquierda norteamericana. Pero el mensaje de fondo es que hay que rescatar la ciencia para hacer políticas públicas y de otro tipo, lidiar con los problemas que nos afectan a los seres humanos, es válido, es un mensaje válido. Ahora, cuando uno rescata la ciencia, lo que rescata es el método científico. Y aquí tenemos que recurrir al famoso filósofo de la ciencia Karl Popper del siglo XX, ¿cierto?, que nos explicó que en ciencias nunca existe una verdad establecida de una vez y para siempre. La discusión científica se da sobre la base de conjeturas y refutaciones, se plantean hipótesis que deben testearse de acuerdo al método científico y esas hipótesis son provisoriamente válidas hasta que surge evidencia que refuta la hipótesis. El clásico ejemplo de esto es la hipótesis de que todos los cisnes son blancos, luego se descubren cisnes negros en Australia y finalmente esa hipótesis de que todos los cisnes son blancos se derrumba, ese paradigma completo se viene al suelo. Entonces la actitud propiamente científica es una de diálogo permanente con otros científicos que están realizando investigaciones y que están aportando nuevas evidencias. En consecuencia, incluso personas como Leonardo DiCaprio, que están más alineados con el afán apocalíptico de una Greta Thunberg, tienen que estar abiertos, de acuerdo a su propia visión de que hay que respetar la ciencia, a que ellos estén equivocados. Entonces, el mensaje de la película, insisto, es válido porque las ciencias, por supuesto, tienen que ser el principio rector de la solución de problemas de la vida en común que tienen que ver con elementos científicos. Entonces, uno podría tomar el mensaje de esa película, por supuesto, para criticar sectores que niegan absolutamente la evidencia que señala que el hombre tendría un efecto sobre el calentamiento global, pero también uno puede tomar la lección de esa película para criticar a aquellos que dicen que
la ciencia está completamente clara, no hay nada que discutir y nunca más se va a aceptar ninguna evidencia en contrario, y por lo tanto esto es una verdad que no puede ser refutada. Eso no es una actitud científica, es una actitud dogmática, insisto, de fanatismo ideológico, donde el calentamiento global se ha convertido en una religión y ya deja de ser un tema a discutirse de manera racional. Y también podemos utilizar el mensaje de la película para criticar las políticas que, por ejemplo, se han aplicado respecto a la pandemia. Sabemos que muchos gobiernos en el mundo adoptaron cuarentenas y hoy, y en ese mismo momento cuando las adoptaban también se sabía, está claro que han sido una catástrofe, que los costos de las cuarentenas han sido mucho más altos que los beneficios y que en general no lograron frenar ni los contagios ni tampoco disminuir las muertes en los países donde se aplicaron. Incluso hay naciones como Australia que buscaron tener políticas de COVID-0, que ya hace meses han aceptado que eso es imposible, que no lo pueden hacer. Ahora van a dejar que el virus se contagie y finalmente que se genere la inmunidad natural tanto por los contagiados como por los vacunados. Y ahí también hay otro elemento, las vacunas son útiles especialmente para los grupos de riesgo, pero de nuevo, si seguimos la actitud científica, tenemos que reconocer que hay grupos que no tienen riesgo, como los niños, por ejemplo, que no tiene sentido que se vacunen con vacunas experimentales que probablemente impliquen un mayor riesgo para su salud que el mismo virus. Esto lo dicen distintos científicos, esto no es algo que venga de los lugares más oscuros de las redes sociales. Pero, sin embargo, cuando uno veía la discusión pública en materia de control de pandemia, de nuevo vemos esa actitud irracional que denuncia la película Don't Look Up, que es la de censurar, burlarse, acallar, descalificar a todos los que estaban planteando estas cosas, incluso muchos que eran parte de los científicos más connotados del mundo, de Harvard, de Oxford, los redactores de la Great Barrington Declaration. Entonces, la película, si bien, insisto, es sesgada ideológicamente, quienes la promueven, como Leonardo DiCaprio, son personas que caen en una hipocresía al hablar del calentamiento global y el CO2, mientras viajan en avión privado y contaminan más que la gran mayoría del planeta. Sin embargo, el mensaje de fondo de que las ciencias son relevantes y que por frivolidad y por ignorancia no podemos ignorarlas, es un mensaje que vale la pena de ser rescatado. Como comedia hay comedias mejores, pero puede que algunos de ustedes se entretengan viéndola. Sin embargo, sí captura, me parece a mí, esta idea de que no estamos siguiendo las ciencias. No la captura como ellos quisieran, insisto en este punto, denunciando a un solo sector, sino que trasciende los sectores políticos, y esto se le podría aplicar incluso a los productores de esta película en algunas de sus posturas o de las visiones que tienen respecto a distintas cosas, donde la corrección política predomina, que es propiamente una posición anticientífica que esta vez más bien viene de la izquierda. Así es que vean la película, saquen sus propias conclusiones y no olviden que el método científico implica siempre estar abiertos a evidencia en contrario de lo que nosotros creemos, lo que no significa no tener una postura sobre la base de la evidencia ya existente. Nos vemos en un nuevo episodio de Evolución Liberal.